Buenas noches, alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial número 282. Esperando se encuentren bien en compañía de sus seres queridos. Como ustedes saben, seguimos trabajando en línea. En esta ocasión, en la materia de taller de lectura y redacción, corresponde analizar el tema de exposición oral y sus características, el cual corresponde al bloque 5 del plan y programa de estudios de esta materia. Como ustedes saben, la comunicación es un punto primordial a nivel mundial, ya que debido a la comunicación es como la gente se mantiene informada hoy en día. Desde décadas pasadas, el tipo de comunicación se ha ido modificando, ha ido transformándose desde una pintura rupestre, una señal de humo, un códice, un código, hasta llegar hoy a nuestros días que es la comunicación tecnológica. De alguna manera se sigue implementando la comunicación oral y escrita. Por otra parte, una de las características muy importantes dentro de la comunicación es el lenguaje oral, el cual se da en diferentes ámbitos, como es la familia, los amigos, el trabajo, el que se da con base a la experiencia y, por qué no, retomando el ámbito laboral entre los jefes, en una empresa, en una fábrica. Es decir, el tipo de lenguaje que se manifiesta en el ámbito familiar suele ser de manera gestual, señas, oral o escrito. Por otra parte, dentro del lenguaje entre iguales, es decir, entre amigos, pues es muy característico, es decir, de cada subgrupo al que pertenece. En el trabajo, pues debe haber un tipo de lenguaje preciso y adecuado, el cual indica una orden, la cual se debe de cumplir y debe de ser siempre con cordialidad y respeto. El que se da con base a la experiencia, pues es el que se va adquiriendo en la vida cotidiana, es decir, el que vamos adquiriendo en la calle, con los amigos y que vamos haciéndolo parte de nuestras vidas cotidianas. El lenguaje entre jefes, es decir, un ejemplo en la escuela, con los directivos, cuando estamos trabajando en una empresa, en un centro comercial, es muy diferente el tipo de lenguaje que se maneja porque de alguna manera se da una orden para ejecutar, el cual debe de ser útil y resultar, ya que debido a esto pues debe dar un producto, es decir, un mejor trabajo. Dentro del concepto de la exposición oral se podría decir que es una presentación individual o colectiva ante un público de algún tema sobre el cual se ha investigado y se tiene alguna información útil que compartir o donde simplemente se explica un asunto. De alguna manera, este tipo de exposición se da de manera individual o grupal o colectiva, es decir, en muchas de las ocasiones a ustedes les ha tocado participar, exponer de manera individual o grupal. Ambos tienen la misma función, desde presentar un tema, investigarlo, preparar materiales y darlo a conocer a la audiencia, en este caso a sus compañeros, lo han tenido que elaborar. Tiene la misma función, tanto grupal como individual. Por otra parte, las características de la exposición oral retoma tres aspectos muy importantes. Uno de ellos es la expresividad, la cual depende del tono de voz que se utilice en el momento de la exposición y esta emplea gestos, es decir, las gesticulaciones del rostro son muy importantes, pero no tan solo eso, también es el movimiento corporal mediante el cual ustedes van a expresar, dar a conocer ese mensaje. Otro aspecto sería el vocabulario. En él debemos utilizar un vocabulario sencillo, limitado, de acuerdo a sus iguales, es decir, no van a utilizar un lenguaje que ellos no entiendan, más bien un lenguaje que sea accesible para ellos a su entendimiento. Deben evitar muletillas o repeticiones de palabras, por ejemplo, o sea, entonces, no, es que. ¿Por qué es importante que evitemos este tipo de situaciones?
para no caer en algo repetitivo. Por último, hablar correctamente, pues un aspecto que ya hemos retomado es evitar precisamente este tipo de muletillas. Llamar a las cosas por su nombre, es decir, si están exponiendo sobre biología y están exponiendo el aparato reproductor femenino y masculino, pues no cambiarle el nombre, decirlo como es. ¿Por qué? Porque es un nombre científico. Entonces, el llamar a las cosas por su nombre, pues nos va a evitar ciertos conflictos a futuro. Y por último, utilizar gestos adecuados. Les mencionaba, no solamente utilizar gesticulaciones del rostro, sino también movimientos corporales. Por otra parte, les hago mención de algunas de las características que debe poseer un buen orador. Número 1. Decidir el tema. En muchas de las ocasiones se nos ha brindado la oportunidad de exponer o dar a conocer a la audiencia un tema que creamos que es de mayor relevancia para nosotros. Pero en el ámbito educativo, el que decide el tema para que ustedes lo expongan o lo expliquen es el docente. Número 2. Se debe buscar la información adecuada en diferentes fuentes de información. En este caso tenemos las redes sociales, que son muy útiles para esto. Número 3. Deben elaborar un guión, es decir, ya con la información investigada, seleccionada por ustedes, deben hacer un escrito de la información que ustedes consideren más importantes que deben presentar a la audiencia. Escribirlo como número 4 podría ser otra de las opciones. 5. Deben preparar su presentación, es decir, su exposición. ¿Con qué? Con diferentes materiales, desde un papel bond hasta una presentación, de manera que el tema que ustedes vayan a dar a conocer a la audiencia quede de manera clara, precisa y concisa. Número 6. Presentar a la clase. Es decir, ya con todo lo elaborado, con todo este proceso que se lleva para presentar una información ante un público, ante una audiencia, pues el presentarse a la clase de manera individual o colectiva, pues va a permitir que esta información llegue a sus iguales de manera correcta o a la audiencia en general. Como ustedes saben, las características de la exposición oral pues son muy claras, muy precisas. No es como llevar una receta de cocina, pero sí tomar en cuenta los aspectos que menciona, como por ejemplo la expresividad, el vocabulario y que de alguna manera, pues estos mensajes que ustedes brinden en las futuras exposiciones, pues sean de manera muy sencilla, simplificada, clara a la audiencia. Un buen orador se hace con la experiencia, con el tiempo. No es de la noche a la mañana, pero pues sí se puede llegar a lograr. Por otra parte, la actividad que se va a trabajar para esta semana, pues solamente es una, ya que debido a que hubo suspensión de labores, nada más estaremos entregando esta actividad el día de mañana, jueves 7 de mayo de 2020. ¿En qué consiste? Deben revisar el video del tema exposición oral y sus características. Número 2. En su libreta deben colocar la siguiente interrogante. ¿Qué es la exposición oral? Esta pregunta la van a contestar conforme a la información que viene en el video. Número 3. En su libreta van a hacer un listado de 10 características que consideren importantes sobre la exposición oral. Van a subrayar con color verde solamente 3 de ellas que ustedes consideren que son las más relevantes, pero para ustedes. Número 4. Deben escribir en otro apartado la siguiente interrogante. ¿Cómo nos comunicábamos hace una década? Esta pregunta la van a analizar y reflexionar. Cuando ya tengan analizado y reflexionado, van a escribir un argumento de 5 renglones especificando su respuesta. Por último, van a tomar una fotografía y enviarla
la actividad realizada vía Classroom. De alguna manera, si surge alguna duda para el tema, para la elaboración de la actividad, recuerden que estamos atendiéndolos de 7 a 2 de la tarde, no más. La actividad se entrega a esa hora, por lo que sí les pido su valiosa participación para la entrega a tiempo y no haya mayores conflictos. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Hasta la próxima semana. Gracias.